Ezequiel y el valle de los huesos secos. Un ejército de huesos secos cobrando vida. Este es el corazón de la visión de Ezequiel, un momento impactante que no solo habla de restauración, sino de la increíble capacidad de Dios para traer vida donde no hay esperanza. En medio de un pueblo exiliado y sin fuerzas, Ezequiel fue testigo de un milagro. Dios le mostró que, incluso en las circunstancias más desesperantes, Él tiene el poder de devolver la vida. Pero esta historia no solo trata sobre Israel, es un recordatorio para todos nosotros de que, en nuestros momentos más oscuros, Dios puede hacer lo imposible. Si te interesa conocer cómo esta poderosa visión se conecta con nuestra vida hoy, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido que te hará reflexionar sobre el poder divino en nuestras vidas. Vamos a descubrirlo juntos. El libro de Ezequiel, especialmente el capítulo 37, nos transporta a una de las visiones más impactantes de las Escrituras, el Valle de los Huesos Secos. Este pasaje, cargado de simbolismo y poder profético, presenta a Ezequiel llevado en espíritu por Dios a un valle lleno de huesos secos, una imagen que encapsula desolación, muerte y pérdida total de esperanza. La introducción a esta escena es dramática y está diseñada para capturar la atención del lector desde el inicio. En el contexto histórico, Ezequiel era un profeta exiliado en Babilonia, testigo del dolor y la angustia del pueblo de Israel tras la caída de Jerusalén en el 586 a.C. El exilio, que representaba la desconexión del pueblo con su tierra y con Dios, es el telón de fondo de esta visión. La condición de los huesos secos simboliza la desesperanza colectiva, un estado en el que la vida parece imposible. El texto comienza con la pregunta de Dios a Ezequiel: «Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos?». Ezequiel 37, 3. Esta pregunta reta la lógica humana, que consideraría imposible devolver la vida a algo tan irremediablemente muerto. Sin embargo, la respuesta de Ezequiel, «Señor Dios, tú lo sabes», revela una fe que trasciende las circunstancias visibles. La importancia de esta escena radica en su mensaje central, el poder restaurador de Dios. La visión no se limita a un contexto físico, es un llamado a la restauración espiritual y nacional. Los huesos secos no solo representan a Israel como nación, sino también a cualquier situación que el ser humano considere irreparable. Es un recordatorio de que Dios tiene la capacidad de traer vida donde todo parece perdido. Desde una perspectiva actual, esta visión resuena con comunidades que enfrentan devastación y pérdida. La pandemia global, los conflictos bélicos y las crisis sociales han dejado a muchos en un estado de desesperanza similar al del pueblo de Israel. La promesa de restauración, sin embargo, sigue siendo relevante. La visión de Ezequiel desafía a los creyentes a confiar en el poder transformador de Dios, incluso cuando la evidencia parece estar en contra. La primera parte de este análisis se centra en comprender el contexto y la intención inicial de esta profecía. En las próximas secciones, profundizaremos en la interpretación de cada etapa de la visión, desde la proclamación profética hasta la obra del Espíritu Santo que insufla vida en los huesos. Además, exploraremos cómo este mensaje ha sido interpretado y aplicado en tiempos modernos. El proceso de restauración, la palabra y el Espíritu. Tras la impactante pregunta inicial de Dios, la visión en Ezequiel 37 continúa con instrucciones claras para el profeta: proclamar la palabra de Dios sobre los huesos secos. El texto relata: profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Este mandato establece el principio de que la restauración comienza con la proclamación divina. No se trata de un esfuerzo humano, sino de una intervención sobrenatural guiada por la voz de Dios. Cuando Ezequiel obedece y profetiza, ocurre algo asombroso: hubo un ruido, un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Ezequiel 37, 7. Este detalle visualiza el orden y la intención en la obra de Dios. La escena no es caótica, cada hueso encuentra su lugar, evidenciando que la restauración divina es específica y meticulosa. Sin embargo, aunque los huesos se revisten de tendones y carne, todavía falta algo esencial: el aliento de vida. Aquí entra en acción el Espíritu de Dios, representado por el Ruaj, término hebreo que significa tanto viento como espíritu. Dios instruye a Ezequiel a invocar al Espíritu, profetiza al Espíritu, y di: así ha dicho Jehová el Señor, ven, Espíritu, de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Este soplo representa el acto creador de Dios, el mismo que insufló vida en Adán en Génesis 2:7. Es en este momento que los cuerpos inanimados se convierten en un ejército vivo. El mensaje de esta segunda parte de la visión es doble. Primero, enfatiza la necesidad de la palabra de Dios como punto inicial de cualquier transformación espiritual. Sin embargo, la proclamación por sí sola no es suficiente, es el Espíritu Santo quien completa el proceso, infundiendo vida y propósito. En un sentido teológico, esto subraya la interacción inseparable entre la palabra y el Espíritu en la obra de Dios.
En la actualidad, este pasaje cobra relevancia en contextos donde el espíritu humano parece extinguirse. Las crecientes tasas de ansiedad, depresión y desesperanza en el mundo reflejan una necesidad urgente de restauración. Aunque los avances médicos y tecnológicos son significativos, no pueden llenar el vacío espiritual que solo Dios puede satisfacer. Este pasaje invita a reflexionar sobre la necesidad de una transformación profunda, que comienza con la escucha activa de la palabra de Dios y culmina en una vida guiada por su espíritu. Además, esta visión resuena en comunidades devastadas por conflictos y tragedias. La reconstrucción física de una nación o una sociedad puede ser impresionante, pero sin un cambio espiritual, los esfuerzos se quedan incompletos. Así como los huesos necesitaron del aliento divino, las comunidades actuales requieren del Espíritu para encontrar propósito y unidad verdadera. En las siguientes secciones, exploraremos cómo este mensaje de restauración no solo apunta a la nación de Israel, sino que tiene implicaciones universales. También analizaremos el simbolismo del ejército que cobra vida y cómo este aspecto profético ha sido interpretado a lo largo de la historia. El ejército viviente, un símbolo de restauración colectiva. Una vez que los huesos reciben carne, tendones y el soplo del espíritu, el relato de Ezequiel 37 describe un resultado sorprendente: y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Ezequiel 37 horas y 10 minutos. Este ejército viviente no es simplemente una multitud de personas restauradas individualmente, representa la revitalización colectiva del pueblo de Israel. En el contexto histórico, simboliza el retorno de los exiliados y la restauración nacional tras años de humillación y destrucción. El uso del término ejército es significativo. En el Antiguo Testamento, esta palabra a menudo denota orden, fuerza y propósito. Aquí, no solo se trata de una masa revivida, sino de un pueblo con una misión renovada. La imagen del ejército implica que la restauración espiritual y física no es el final del proceso, sino el inicio de una tarea colectiva. Israel no solo volvería a su tierra, sino que debía cumplir su papel como nación escogida por Dios, portadora de su luz al mundo. Isaías 49, 6. Dios mismo explica el simbolismo a Ezequiel: estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Ezequiel 37 horas y 11 minutos. Este versículo revela el estado emocional y espiritual del pueblo, que se veía como una nación sin futuro. Sin embargo, Dios promete abrir sus sepulcros y hacerlos volver a la vida y a su tierra. Ezequiel 37, 12-14. Este acto muestra el compromiso divino con su pacto, a pesar de la desobediencia y el juicio que llevaron al exilio. En un contexto moderno, la visión del ejército viviente resuena en las luchas colectivas de comunidades que enfrentan desafíos aparentemente insuperables. La reconstrucción de países devastados por guerras, desastres naturales o crisis económicas puede parecer un objetivo inalcanzable. Sin embargo, este pasaje demuestra que, con la intervención de Dios, incluso las situaciones más desesperadas pueden transformarse en historias de redención y fortaleza. El simbolismo del ejército también apunta a la importancia de la unidad. En un mundo fragmentado por divisiones sociales, políticas y culturales, la restauración plena requiere que las personas se unan bajo un propósito común. Así como los huesos dispersos se conectaron bajo la dirección de Dios, las sociedades actuales necesitan encontrar un fundamento que trascienda las diferencias y promueva la reconciliación. Desde una perspectiva cristiana, este pasaje también se interpreta como una imagen profética de la Iglesia, que en el Nuevo Testamento se describe como un cuerpo viviente y unificado en Cristo. 1 Corintios 12, 12-27. La restauración de los huesos secos prefigura el poder del Evangelio para transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. La visión del ejército es un recordatorio de que Dios no solo restaura, sino que también da propósito. En las siguientes partes, profundizaremos en el cumplimiento profético de esta visión y su relación con eventos históricos, además de explorar cómo el mensaje de Ezequiel ha influido en movimientos sociales y espirituales actuales. Cumplimiento profético y su relevancia histórica y actual. La visión de Ezequiel sobre el Valle de los Huesos Secos no solo tiene un significado inmediato en su contexto, sino que también ha sido interpretada como una profecía que se extiende a lo largo de la historia, reflejando tanto la restauración de Israel como la esperanza universal para todos los pueblos. En el capítulo 37, Dios asegura que el pueblo de Israel será restaurado a su tierra, pero este pasaje tiene implicaciones que van más allá de un regreso físico a su hogar en Canaán. Representa el renacer espiritual de una nación que había perdido su identidad y su relación con Dios. El regreso de los exiliados a su tierra después del cautiverio babilónico es un cumplimiento directo de la visión.
Aunque los eventos históricos indican que la restauración no fue instantánea ni sin dificultades, el retorno fue un acto que marcó el comienzo de la reconstrucción del templo y la restauración del culto. Sin embargo, la promesa de una restauración más profunda, que involucra la renovación del corazón y la obediencia a Dios, solo se cumpliría plenamente en el contexto del Nuevo Testamento. Jesucristo es la clave para entender el cumplimiento completo de esta visión. Si bien el regreso físico de los exiliados fue importante, la verdadera restauración espiritual solo se logró a través de la obra redentora de Jesús, quien vino a ofrecer perdón y vida eterna a todos los pueblos. El principio de la restauración de los huesos secos se realiza plenamente en la Iglesia, que es considerada un ejército viviente en su misión de llevar el Evangelio al mundo. De acuerdo con la interpretación cristiana, la obra de restauración realizada por el Espíritu en los creyentes refleja el cumplimiento de esta visión en el contexto del Nuevo Testamento. El impacto de la visión de Ezequiel también se extiende a la actualidad. En tiempos modernos, vemos cómo naciones y comunidades atraviesan situaciones de devastación física y espiritual, pero también observamos momentos de recuperación y restauración. El pueblo de Israel, a lo largo de los siglos, ha experimentado tragedias y persecuciones, pero su restauración como nación en 1948, con la fundación del Estado de Israel, se puede ver como un reflejo contemporáneo de la profecía. Si bien la restauración física no es el final del proceso, la visión de Ezequiel también plantea la necesidad de una restauración espiritual, algo que sigue siendo relevante tanto para Israel como para el mundo entero. Además, la historia de Ezequiel invita a reflexionar sobre la restauración personal y comunitaria. Hoy en día, muchos enfrentan situaciones de desesperanza, ya sea debido a crisis emocionales, sociales o económicas. Al igual que los huesos secos de la visión, los individuos y las comunidades parecen estar atrapados en ciclos de desolación. Sin embargo, la restauración prometida en Ezequiel 37 no está limitada a un contexto antiguo o a un pueblo en particular. La promesa de Dios de insuflar vida mediante su espíritu sigue vigente, no solo para los israelitas, sino para toda la humanidad. Por lo tanto, esta visión no solo se refiere a un pueblo antiguo, sino que ofrece esperanza a todos aquellos que sienten que su vida o comunidad se encuentra sumida en la muerte espiritual o física. Al igual que Ezequiel proclamó la palabra de Dios sobre los huesos secos, hoy la proclamación del Evangelio sigue siendo la herramienta principal para la restauración del individuo y la sociedad. En un mundo dividido por el sufrimiento, esta promesa de vida renovada resuena como un llamado a la esperanza. La restauración del corazón, la promesa del Espíritu Santo. En la continuación de la visión de Ezequiel 37, no solo es significativo el retorno físico de los exiliados a su tierra, ni la resurrección de los huesos secos en un ejército viviente, sino también la promesa de una transformación espiritual más profunda. Dios no solo promete la restauración de la nación de Israel, sino que también revela la necesidad de un cambio interior que solo puede venir a través del Espíritu Santo. En Ezequiel 37 horas y 14 minutos, Dios dice, «Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová he hablado y lo he hecho». Esta es una promesa fundamental, pues el Espíritu es el agente divino que permite una verdadera renovación, tanto personal como colectiva. Este pasaje tiene una resonancia especial cuando se considera en el contexto de la nueva alianza. Mientras que la restauración del pueblo de Israel fue significativa en su tiempo, la promesa del Espíritu encuentra su cumplimiento en la venida de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo sobre la Iglesia en el día de Pentecostés, Hechos 2. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios se otorgaba a individuos específicos para cumplir con una misión particular, como en los profetas y los reyes. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el Espíritu se derrama sobre toda la comunidad de creyentes, permitiendo que cada uno, no solo los líderes o elegidos, experimente la vida renovada que solo Dios puede ofrecer. La restauración espiritual de Ezequiel 37, entonces, tiene una relevancia universal. En la actualidad, muchos se sienten como los huesos secos, sin esperanza ni propósito, atrapados en una vida de lucha constante. El Espíritu Santo, sin embargo, ofrece la posibilidad de una transformación radical, no solo restaurando la vida física, sino también el corazón humano. Este cambio interno es el fundamento de una verdadera restauración, que va más allá de un simple regreso a una vida anterior. Es un renacimiento espiritual que permite a las personas vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, guiadas por su presencia. El Espíritu Santo, como el aliento que infunde vida, es esencial para la renovación de los individuos y de la sociedad. Así como los huesos en el valle se unieron y tomaron forma, también los corazones endurecidos por el pecado y el sufrimiento pueden experimentar un renacer interior. Este cambio no depende de la voluntad humana, sino de la obra divina. Es Dios quien, por medio de su Espíritu, restablece el propósito y la dirección de la vida de cada persona.
Hoy, el mensaje de Ezequiel 37 es un llamado a la Iglesia, al pueblo de Dios, a ser instrumentos de la restauración del corazón humano. No basta con restaurar las estructuras externas, es necesario que los individuos vivan una renovación interna. La sociedad moderna se enfrenta a numerosos desafíos espirituales y emocionales, y la respuesta no reside en soluciones superficiales o temporales. La verdadera restauración comienza cuando las personas abren su corazón al Espíritu Santo y permiten que Él los transforme desde dentro. Este pasaje también ofrece una visión profética para el futuro. La promesa de Dios a Israel no se limita a un evento del pasado, sino que apunta a un futuro aún más glorioso. El Espíritu que infunde vida a los huesos secos también prepara a la Iglesia para su misión final, llevar la esperanza de la restauración a un mundo que desesperadamente necesita sanidad. La restauración del corazón es solo el primer paso hacia una reconciliación más grande, que incluye no solo a las personas individuales, sino a toda la creación. La restauración completa, esperanza y misión para el futuro. La visión de Ezequiel 37 no solo describe un evento histórico ni ofrece consuelo para un pueblo devastado. Es, en última instancia, una promesa de esperanza que trasciende el tiempo, apuntando a una restauración completa y definitiva que solo se cumplirá en la plenitud de los tiempos. En la parte final de este pasaje, Dios declara: «Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová he hablado y lo he hecho». Ezequiel 37 horas y 14 minutos. Este versículo subraya no solo el retorno físico, sino la trascendencia espiritual que marca la diferencia entre una mera restauración geográfica y una renovación genuina del corazón. En el contexto de la Iglesia cristiana, este pasaje se extiende más allá del regreso a una tierra prometida. Se convierte en un símbolo de la restauración que Cristo trae a través de su sacrificio y la promesa de la vida eterna. Así como Ezequiel vio el valle de huesos secos convertirse en un ejército viviente, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, es llamada a ser un ejército de esperanza, luz y sanidad en un mundo quebrantado. La misión de la Iglesia no solo es restaurar la vida humana en un sentido físico, sino ser el canal a través del cual la restauración espiritual se extiende a todos los rincones del mundo. El cumplimiento pleno de esta visión se ve parcialmente en la restauración de Israel como nación en 1948, un evento que muchos ven como un signo de la fidelidad de Dios a sus promesas. Sin embargo, el pasaje de Ezequiel nos recuerda que la verdadera restauración no está completa hasta que el pueblo de Dios experimente una transformación espiritual radical, algo que se cumple en la vida y obra de Jesucristo. En el Nuevo Testamento, Jesús es quien, por su muerte y resurrección, otorga al Espíritu Santo como el agente de esa restauración profunda. El derramamiento del Espíritu en Pentecostés marca el inicio de esta restauración global, que no solo se dirige a un pueblo, sino a todos los que crean en él, sin importar su nación, raza o clase. La restauración profetizada en Ezequiel 37 también tiene implicaciones para la vida cotidiana de los creyentes. En un mundo lleno de injusticias, sufrimiento y desesperanza, la Iglesia es llamada a ser una señal de la renovación prometida. Cada cristiano es un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, transformando incluso los corazones más endurecidos y llenos de desesperación. El aliento del Espíritu Santo no solo revivió los huesos secos, sino que hoy sigue trayendo vida a todos los que lo reciben. Hoy en día, las comunidades que luchan contra la pobreza, las guerras, las enfermedades y las divisiones sociales pueden encontrar en esta visión un símbolo de lo que Dios puede hacer, traer vida donde parecía haber solo muerte. Así como los huesos secos se unieron y cobraron vida, así también las comunidades rotas y divididas pueden ser restauradas a través de la unidad en Cristo. Finalmente, el mensaje de Ezequiel 37 es un llamado a la acción para cada creyente. Así como el profeta Ezequiel proclamó la palabra de Dios a los huesos secos, la Iglesia está llamada a proclamar el mensaje de restauración y esperanza a un mundo que aún vive en la oscuridad. La promesa de Dios sigue vigente: «Yo abriré vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestros sepulcros». Ezequiel 37 horas y 12 minutos. El futuro es uno de esperanza, no porque dependamos de nuestras propias fuerzas, sino porque el Espíritu de Dios sigue soplando sobre la tierra, trayendo vida y restauración a todos los que lo buscan. Si te gustó el contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal. Así no te perderás futuros videos llenos de datos interesantes y reveladores. Hasta la próxima.